¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de esto que es En Primer Plano. Bueno, en este ciclo de charlas que estamos teniendo todas las semanas, vamos pasando por diferentes temas, ¿no? Diferentes miradas sobre la realidad, sobre nuestra vida cotidiana, sobre los problemas que nos rodean, pero también sobre las actividades, ¿no? Y el periodismo está hoy en la Argentina siendo parte también de ese cuestionamiento que recibe la dirigencia política. Es decir, cuando uno basta ver las redes sociales y ver que la grieta llegó a ponerse intolerantes de un lado y de otro respecto a los perfiles políticos, a las ideologías y a los dirigentes con nombre y apellido, también la ligamos los periodistas. En definitiva, formamos parte también de esa, si se quiere, disyuntiva entre una forma de hacer periodismo o no, de posicionarse frente a un problema o no. Formamos parte de la gran llamada grieta que nos divide a los argentinos, que nos hace enfrentar. Hoy está con nosotros Mariano Ure, que es profesor de ética periodística, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la UCA. Un gran profesional y a mí me parece un intelectual acorde para meternos en este tema. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo recién hablaba un poco de esto, ¿no? La grieta es política, ¿no? Es decir, la gente se divide, este es bueno o esto es malo, a veces no se escucha lo que dicen, sino quién lo dice, y eso de alguna manera derramó hacia el periodismo también en la actualidad. Sí, claro, el periodismo también muchas veces construye un poco los discursos por una cuestión hasta de competencia Sí. en base a ciertas polémicas, ¿no? Entonces, el periodismo también muchas veces favorece las opiniones encontradas y no tanto a veces la comprensión de los temas y la escucha recíproca. Cuando nosotros vemos a veces esos programas de televisión con panelistas, sabemos, bueno, por lo menos los que somos capaces de construir cómo se producen los programas de televisión, que unos tienen que defender unas posturas y otros la contraria para que pueda haber cierto debate, ¿no? Y eso genere cierta polémica, porque también es lo que llama la atención y lo que la gente consume. Pero también es cierto que esto es un espacio de reflexión, tranquilo, atípico para la televisión de cable. Es un canal público, te permite hacer esto. Pero también es cierto que en los canales que pelean por el minuto a minuto, por el rating, necesitan de ese debate áspero, picante, para poder medir. Porque el rating también te aumenta el ingreso de pautas, etcétera, y es como sobreviven los medios también, ¿no? Exactamente, hay una crítica muy frecuente y es que los medios de comunicación, sobre todo los privados, claro, este es otro contexto, que buscan el rating y las ganancias. Eso, desde el punto de vista ético, no es un problema en sí mismo. Ganar dinero, que por ahí gane mucho dinero y ojalá otras empresas, otros rubros también lo hagan. Genera trabajo y todas las cuestiones positivas sobre el tema. Pero lo que nos preguntamos es de qué manera lo hacen y si la forma de ganar dinero es hacer, digamos, que el conflicto sea un show, que el conflicto sea algo como si fuera una forma de solucionar los problemas o si el conflicto, digamos, fuera la forma de convivir. Entonces ahí sí ya estamos generando algunos inconvenientes, sobre todo justamente cuando se tratan temas políticos, porque además sigue siendo hoy el mainstream. Cuando vemos los programas, escuchamos la radio, generalmente cuando vamos manejando con el auto o cuando vemos la televisión, todavía los temas de política siguen siendo muy centrales. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando trabajaba como periodista también tuve mis experiencias, así que lo conozco bien desde adentro, no solamente desde lo académico. Había una intención por parte del secretario de redacción en el diario en el que yo trabajaba de minimizar un poco los temas políticos y sin embargo eso que era una propuesta de hace unos 15 años, la verdad es que no sucedió y probablemente porque también sucede que los medios de comunicación, algunos de manera más abierta, explícita, apoyan por lo menos una visión de país y no podemos atribuir una pertenencia partidaria porque a veces es una acusación que puede ser hasta injusta, sí por lo menos que defienden cierta postura o cierta visión del país y que obviamente sabemos que hoy estamos en esa grieta donde esas posturas están encontradas. Una de las bases que tiene la ética periodística es la independencia del periodista. Otra de las bases es la capacidad que tiene que tener el periodista para transmitir con honestidad la información que maneja, no sesgarla, no dibujarla para que aparente otra cosa, ¿no?
Esto cuando gran parte de la información era radio, televisión por aire hace muchos años, o el diario papel, que todavía existe, pero cuando todos esperamos el diario a la mañana para informarnos, era mucho más, si se quiere, más fácil para un medio de comunicación de mantener dentro de los márgenes de la ética, porque había un secretario de redacción, un editor que miraban, que bueno, encapsulaban la nota en el espacio, se imprimía. Hoy tenés la inmediatez de la noticia. Hoy es el clic sobre los portales de noticias. Hoy son las redes sociales. Hoy los políticos también comunican a través de redes sociales directamente, tratando de evitar pasar por el periodismo para que el mensaje llegue claro. Todo eso hace que vos, como docente, que tenés alumnos que estudian periodismo y les querés enseñar ética, también tenés que tener en cuenta que ya no es el legado de aquel viejo periodismo que nos enseñaron a nosotros. Bueno, trabajamos mucho sobre eso, debatimos, reflexionamos, también potenciamos el pensamiento crítico de los futuros profesionales. Y ahí mencionaste varias cosas interesantes para aclarar, porque también es verdad que venimos todavía de una tradición donde el periodismo parece como si su función y sus parámetros fueran fijos. Y como es una función social y es un rol, y las sociedades cambian, los tiempos cambian, también va cambiando, si no es su esencia, por lo menos algunas formas de presentar su trabajo, el periodismo lo va cambiando. Y entonces, entre lo que comentabas recién, podemos decir que habría que desmitificar la cuestión, por ejemplo, de la objetividad, por supuesto, eso ya se sabe, y también la de la independencia. Entonces ahí el problema no es la independencia, porque no podemos ser independientes, en el sentido, sobre todo, que dependemos de nuestras audiencias, dependemos también de nuestros preconceptos, dependemos de muchas cosas. Ahí la clave para el periodismo, lo que necesita el tiempo actual, es la honestidad, que recién lo mencionabas. Sí. Entonces yo puedo no ser independiente, puedo tener mi sesgo, pero ¿qué tengo que hacer? Decirlo. Sobre todo porque cuando yo lo digo, entonces no estoy manipulando al otro. O sea, avisar del lugar desde donde hablo. Exactamente. Desde el lugar en el que hablo, si tengo pertenencias institucionales, si tengo adhesiones a ciertas causas que pueden ser muy buenas, como puede ser la defensa del medio ambiente. Yo recuerdo hace tiempo un periodista medioambiental que decía que para ser periodista medioambiental hay que ser militante. Después, cuando la palabra periodismo militante se asoció a la postura partidaria, bueno, ahí ya cambió un poco la nomenclatura. Pero también apareció en los últimos 20 años el periodismo militante en política. Exactamente. O y el ahí, periodista militante de política. Ahí ya la connotación militante fue peyorativa, ¿no? Sí. Negativa, digamos, porque entonces yo dejo de ser imparcial. Claro. Pero, por ejemplo, yo podría decir, soy un periodismo militante, en realidad habría que cambiar la palabra a comprometido con ciertas causas de bien público. Ahora, por ejemplo, puede ser la defensa del medio ambiente, si cubro temas sobre contaminación en la minería. Sí, u pero otro te tipo estoy de hablando del cosas. periodismo partidario, que Claro. existe también. El periodismo que toma partido y, digamos, lo dice, digamos, hoy en día tenés medios que están caracterizados con distintas fuerzas políticas o distintas ideologías. Muy enconados, son los que más miden en televisión y a los diarios también le cuesta eso. Digo, yo trabajo en La Nación que, si bien tiene una ideología histórica, un formato, yo escribo opinión y soy totalmente independiente para decir lo que quiero. Jamás me condicionaron. Y eso lo puedo decir con mucho orgullo. Digo, en mi columna de opinión, yo digo lo que opino, para eso es una opinión, la afirmo y me hago responsable, pero el diario me da toda la libertad para hacerlo. Claro, eso es bárbaro. Y además, entonces, la honestidad que se juega en que vos ofreces verdaderamente tu opinión. No una opinión que le sirve a terceros o para lograr ciertas cosas en la audiencia, sino en base a tu conocimiento profesional, en base a los datos que pudiste conseguir. Siempre pretendo eso, alimentar el debate o condimentarlo con una mirada sobre un determinado tema. Creo que ese es el trabajo del periodismo cuando opina, que es distinto a cuando opina un funcionario, un político, que tiene un interés real en su opinión. Quiere que la gente adhiera a su opinión porque está en juego su futuro. En el caso mío no. Digo, yo lo que quiero es condimentar el debate y poner blanco sobre negro sobre algunos temas que para la sociedad no están claros. Claro. O sí, pero bueno, forma parte del juego. Exactamente. Una cosa es el análisis y otra es la opinión deshonesta. Claro. La opinión deshonesta, lo que vos buscás es orientar la opinión del otro, sobre todo para llevarlo agua para tu molino, algo que te sirva a vos en términos públicos, de política o puede ser también de consumo de ciertos productos. Estas cosas también se aplican a la ética de la publicidad, ¿no? Sí. Y del marketing. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Hoy se tiende mucho a la opinión, pero desde el punto de vista ético también, si la ética, que esto es importante
mencionarlo. ¿Dónde se juega la ética? ¿Dónde existe la ética? La ética no tiene una entidad en sí misma, se juega en las relaciones humanas. Ahí. Entonces, la ética se transgrede, por decirlo de alguna manera, cuando yo manipulo al otro, cuando no respeto al otro, cuando avasallo su propia subjetividad. ¿Y cuándo lo hago? Cuando lo engaño. Entonces, si yo estoy intentando deshonestamente orientar la opinión del otro sin decírselo, ahí sí hay manipulación del otro. Claro. Ese es el asunto, ahí se juega. Hay una falta de ética. Exacto. Ahora, ¿viste cómo es la gente que está enojada con los políticos, ¿no? Por ejemplo, decía yo cuando comenzaba el programa. Está enojado con una parte de la política y con otra no. O ahora aparece un tercero, hay tres fuerzas. Entonces, este es disruptivo, este no quiere a los otros dos, entonces me voy con este. Cambia la opinión de la gente. En el medio la ligamos los periodistas también. Digo, a mí me pasa que escribo algo y para ahí te dice alguno, no sé, en redes, en Twitter, que es muy picante, me han dicho, vivir de la pauta. Digo, no tengo ninguna pauta, nada, pero esa es como una muletilla que tiene la gente, porque también es cierto que se construyó en el imaginario colectivo que el Estado, participando con pauta oficial, condicionó a medios. Y ahí pregunto, ¿quién está siendo el que, de alguna manera, se sale de los cánones de la ética periodística? ¿El medio en sí o el periodismo? Bueno, el medio empresa, ¿no? Te pregunto. Bueno, el medio empresa tiene sus responsabilidades, el periodista las suyas. Ahí el problema muchas veces también es que el periodista es como lo decías vos, el primero que la liga, como el eslabón más débil. Porque vos es el que pone la cara, digamos. El que está más expuesto, vos que estás presente en Twitter, sabés que algunos definían Twitter como la cloaca pública también, sí, claro, ¿no? Otros, de manera más académica, como la nueva esfera pública, la esfera digital, las plataformas de la conversación pública, pero lo hacían idealmente, ¿no? Sin embargo, lo que sabemos es que cada periodista o personaje público que tiene presencia en las redes, por lo general aparecen muchas críticas y muchas críticas prejuiciosas. Pero ahí, también, ¿no? yo soy alumno tuyo, vamos a suponer, ¿no? Yo estoy tomando clase de ética periodística con Mariano Ure. Y vos me decís, mira, Daniel, tenés que mantener la objetividad, tenés que ser independiente, me das todas las bases que conforman la ética dentro de mi profesión. Perfecto. En mi medio, cuando escribo, en la radio, en la tele, cuando estoy, las cumplo. Ahora, en mi cuenta de red social, yo soy argentino, vivo en este país. Digo, opino. Puede que un político me guste, puede que otro político no. Y puedo opinar como ciudadano. Y pregunto, porque yo tengo la duda, si tengo ese derecho o el hecho de ser periodista me condiciona y es como la mujer del César. No tengo que serlo, sino también parecerlo. Bueno, en ética las cosas no son blanco ni negro, ¿no? Sí. Generalmente son grises y en una gama puede ser más oscuro el gris o más suave, ¿no? Pero entonces en ese tema tensiona justamente el derecho a la libertad de expresión personal del periodista, sí, que hoy los más grandes, las personas más grandes como nosotros, nos hicimos las cuentas, ¿no? De redes sociales. Pero los chicos, antes aún de haber decidido estudiar periodismo, la gente joven, ya tiene sus cuentas en redes sociales. Entonces las viven de otra manera. Ya no es una herramienta de trabajo, sino que es un territorio en el cual ellos despliegan su propia vida. Por lo cual, los chicos que empiezan a trabajar como periodistas, se tensiona un poco qué uso le doy a las redes, un uso claro, profesional o un uso personal. Algunos medios de comunicación internacionales establecen algunas pautas para el uso de redes sociales por parte de periodistas. El inconveniente es que a veces avanzan demasiado sobre las redes personales y establecen que el periodista debe ser profesional aún en el uso de las redes personales. Entonces ahí aparece una tensión. ¿Qué opinamos respecto a eso? ¿Tenés algo definido? Porque mi pregunta era sincera. Claro. Yo a veces me encuentro... yo puedo criticar un hecho de corrupción. Como periodista también lo puedo hacer desde mi cuenta. Mi cuenta tiene mi nombre, y mi perfil habla de mi actividad como periodista. También hablo de Independiente, porque soy fanático de Independiente y hablo bastante de fútbol. Pero bueno, puedo opinar sobre un hecho de corrupción, un hecho concreto. Ahora, tomar posición política, a veces te dan ganas de hacerlo, pero a veces lo hago y a veces digo, está bien que lo esté haciendo, por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Si me permitiste, devuelvo la pregunta con otra pregunta, sí, pero en este sentido. Lo que tendríamos que preguntarnos, que es lo que también trabajamos con la gente joven, es ¿para qué querés ser periodista? ¿Cuál es la función? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que te motiva? Y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que le hace mejor a mi público, a mis seguidores? ¿Que yo haga esto o haga lo otro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y después responderla con honestidad, lo mejor que nos salga.
Yo creo que no hay reglas establecidas para eso, porque además lo que vas a encontrar es que los medios de comunicación, obviamente, por instituciones que son, entonces van a tratar de alguna manera, limitar tu comportamiento libre en las redes sociales. En cambio, vos, bueno, tenés que manejarte con esa libertad, conservarla, porque además es una libertad humana, de ciudadano, pero siempre preguntarte antes, lo que yo voy a decir, lo que estoy haciendo, cómo estoy trabajando ahí, cómo estoy participando en la conversación pública, Sí. ¿agrega valor o no agrega valor? ¿Agrega confusión? ¿Agrega claridad? ¿Agrega información relevante para las personas que, bueno, ahí andamos en esta sociedad con nuestros problemas a veces muy desorientadas sobre los distintos temas sociales, económicos, políticos, etcétera? Y creo que después uno honestamente tiene que responder eso para después implementar lo que en muchos órdenes de la vida se dice, y es la mejora continua, ¿no? Nadie es perfecto. Entonces, Mariano, también sí. es cierto que no es solo un problema de Argentina. En todos los países del mundo, los medios de comunicación tienen su sesgo, todos lo tienen, porque además yo he participado de algún congreso de medios, he hablado con colegas periodistas de otros países, y es cierto que también funciona a demanda. Digo, vos tenés un público al cual le tenés que ofrecer lo que el público te demanda. No le vas a mentir, ahí es donde está el punto ético que no se debe quebrar. Pero si eso lo podés, si querés cargar más sobre un determinado tema y menos sobre otro, porque vos sabés que tu público está interesado sobre eso. Y eso es una función que no solo pasa en la Argentina, sino que todos los medios del mundo lo hacen, porque es la demanda que tienen. Claro, sí, mientras el periodista lo diga. Por ejemplo, yo sigo una periodista en Twitter que dice en su perfil: soy periodista feminista, entonces yo voy a esperarme de ciertos marcos de interpretación Sí. de las cosas sociales, de la vida, de nuestra vida social. Entonces, mientras yo lo sepa, tenga un sesgo el periodista, pero desde el otro lado pueda interpretarlo, entonces ahí no hay inconvenientes. Por eso insisto en eso, en poder decirlo, esa transparencia en la que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Ujú. Vos ves que tus alumnos son jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, ¿ves que tienen la misma, encontrás en ellos la misma vocación que tuviste vos? ¿O ha cambiado los parámetros? A ver, te cambio la pregunta. Por ahí en mi época querer ser periodista significaba una cosa y ahora significa otra. Sí, yo creo que los jóvenes hoy, a pesar de su edad, que siempre decimos los jóvenes son idealistas, Sí. quizá hay menos idealismo y más realismo, ¿no? Hay como cierto cansancio. Los jóvenes Sí, también, claro, ¿no? también se cansan. Cansancio respecto de una sociedad que no parece ser tan meritocrática como nos gustaría. Entonces, el esfuerzo no está... Ellos no ven que haya un esfuerzo asociado a ciertos méritos y logros profesionales. Entonces, hay cierto desánimo también, ¿no? Porque además los medios de comunicación, como lo sabemos, no son capaces hoy de emplear, porque ha cambiado mucho el negocio, la forma de financiarse los medios de comunicación. Entonces muchos jóvenes profesionales trabajan después para agencias de comunicación, Sí. donde producen contenidos, Sí. que no es estrictamente la función periodística clásica, ¿no? Y hay mucho periodismo independiente en el sentido que esto se ha dado mucho en Estados Unidos y ahora acá está llegando, que los periodistas a lo mejor se abren un cafecito, una aplicación para que la gente pueda colaborar de manera independiente y él tiene un sitio web donde carga información. Esto también ha crecido en la Argentina. Sí, hay micromedios y Micromedios. también, claro, micromedios también. Hay algunos medios de comunicación que funcionan en las redes sociales, en Instagram, que antes era solamente utilizada o especialmente utilizada por los periodistas Twitter. Hoy Instagram funciona muy bien. Ahora, el problema es que cuando vos estás en debates sobre periodismo, el futuro de la industria o debates académicos, siempre se ponen estos ejemplos como muy positivos. Después termina pasando en la realidad es que la posibilidad de éxito, sobre todo que puedas vos vivir, digamos, y obtener financiamiento para esos proyectos, termina siendo bastante difícil. De todos modos, trabajamos mucho en eso, porque lo que nos gustaría es que también los jóvenes, con a veces como manto de realidad muy anticipado sobre su futuro profesional, lo que tratamos de hacer es que también se involucren y que sean creativos, que sean innovadores y que se animen a transformar la sociedad. Porque justamente en la visión muy clásica de periodismo, que fue la que nos transmitieron seguramente a nosotros, Daniel, es que el periodismo debía reflejar la realidad. Entonces yo me paraba como un espejo. Todavía hay institucionales de ciertas televisiones públicas, me acuerdo uno de Telemadrid, no tan antiguo, donde los periodistas aparecían con un espejo, y ese es el institucional, un espejo Claro. frente a gente que pasaba por la calle, Buscar etc. reflejar la realidad, claro. Pero hoy ya no es así, porque hoy necesitamos, y la sociedad necesita también, es un nuevo rol, intervenir más sobre lo que está sucediendo.
Bueno, de hecho, las redes sociales han acercado a la sociedad a la conversación pública desde otro lugar. Hoy se sienten protagonistas. Digo, cualquier persona que opina en Twitter, no importa la cantidad de seguidores que tiene, pero le escribe a un político y siente que le está hablando en la cara. Ya está, ya no lo tiene que ir a insultar o a aplaudir al Congreso o esperarlo en la esquina. Hoy se lo puede decir por Twitter o por Instagram. Exacto. Y esto ha cambiado también la forma de comportamiento social. ¿Y no ha cambiado tanto también que el periodista ahora es una persona más cercana? Decimos en nuestra jerga que están los periodistas estrellas, los que están en los canales de más rating, en horario prime time, pero después, si no es ellos, por lo general el periodismo ya dejó de estar en el púlpito, digamos, en la tarima, la imagen académica de quien está arriba y que transmite hacia abajo al que no sabe, al ignorante, sino que hoy realmente se estableció un nuevo vínculo con la sociedad y una exigencia también de parte de los que estamos del otro lado, de ¿Y las eso audiencias. lo perdimos nosotros? Ese respeto, si querés, esa construcción de autoridad, no moral, pero sí de autoridad de opinión que tenía el periodismo hasta hace un par de décadas, hoy no la tiene. ¿La perdió el periodismo? ¿Es culpa del propio periodismo? Si decimos si la perdió, si nos lo preguntamos así, ya le estamos dando una connotación valorativa. Sí. Digamos, antes era bueno y ahora es peor, entonces hemos perdido algo que era bueno. No sé si es una pérdida, quizás una ganancia. O a lo mejor antes la gente no cuestionaba lo que ahora sí. La gente está más despierta. Más despierta. También creo que la cercanía del periodismo con la gente, en ese sentido, es algo positivo. Yo lo plantearía más como una pregunta, pero más como una ganancia. Con más honestidad, donde además sabemos más del periodista, podemos hasta deconstruirlo. No lo hace cada uno de los televidentes respecto de cada uno de los periodistas, pero es algo que está más al alcance de la mano. ¿Vos te acordás? Sucedió esto hasta en los 90, incluso a principios de este siglo. Vos mirabas, a ver, programas los voy a nombrar porque ya no están. Hora Clave, Tiempo Nuevo, yo era muy joven. Y invitaban uno, no sé, un radical y un peronista, un funcionario y un opositor, y tiraban la pelota en el medio y empezaba el debate. Y vos, como televidente, te quedabas mirando a ver quién debatía mejor y quién tenía la razón, o quién lograba imponer una verdad o te convencía de mejor manera. Eso dejó de verse ahora. Ahora, en los medios, no hay debate en cuanto a... porque no se enfrentan, en un canal muy pocas veces se da. Y aparte porque los propios medios eligen eso, están buscando más que nada mostrar un sesgo. O sea, en medio que se están caracterizando por determinados sesgos. Y me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Está bien que eso...? Yo sé que la respuesta es si lo tenés que aclarar antes. Pero mi duda es, ¿esto pasa porque está bien porque cambió el periodismo? Porque antes esa imparcialidad que tenía que tener frente al público hoy no es necesaria, porque también el periodismo forma parte de los resortes en el cual funciona una sociedad y también tiene que ayornarse a una realidad de demanda, ¿no? Claro, yo te planteo para abrir, digamos, el análisis, ¿no? Antes, en estos programas que mencionabas, el periodista terminaba muchas veces diciendo, bueno, hemos escuchado todas las posturas, claro, sí. Usted, televidente, tome su propia conclusión. Yo he sido imparcial, di el espacio, todas las voces han sido escuchadas. Pero hoy quizá lo que nos pasa es otra cosa y quizá lo que necesitamos de los periodistas es otra cosa. Lo planteo como reflexión. Cuando escucho yo algunos temas económicos en la televisión, yo no soy especialista en economía, toco de oído. Entonces, un entrevistado o uno de las voces que se escuchan dice que esa medida del gobierno ha sido realmente muy positiva, nos va a beneficiar. Otro dice todo lo contrario. Es más, muchas veces suceden situaciones muy graciosas, por decirlo de alguna manera, y es porque traen estadísticas, pero unas estadísticas, o sea, para decir, no es mi opinión, son las estadísticas, esas estadísticas son contrarias a las estadísticas de la otra posición, que tampoco en teoría son opinión, sino que son estadísticas. Hagamos empatía, nos ponemos en los zapatos del televidente, el que está del otro lado. ¿Qué hace después de escuchar esas dos posturas? No sabiendo, por ejemplo, de economía, de si el acuerdo con el FMI es positivo o es negativo. Entonces, al final del otro lado, el periodismo, ¿qué está haciendo? Contribuyendo a que se escuchan todas las voces, que es el ideal tradicional del periodismo, o está contribuyendo al caos. Al caos en el sentido... A la confusión, ese quise decir. Sí. Exactamente. Entonces, lo que yo planteo es que tendríamos que también... Esto es una construcción, sí. A debatir, a pensar... si el periodismo al revés, por función específica, no debería orientar, honestamente, lo repetimos,
la opinión del ciudadano para que pueda Pero deconstruir. es alimentar la confusión que vos señalas, Mariano. Yo lo puedo comprar, pero también es cierto que en definitiva la decisión final, el veredicto, lo toma el público. En democracia, digo, es como estos cuentos que leíamos cuando éramos chicos, elige tu propia historia. Digamos, vos querés creerle a y lo vas a acompañar, lo vas a votar, la gente, digo, por lo que dijo en tal programa de televisión o lo que dice habitualmente en los medios, le voy a creer o le creo porque me parece más confiable que el otro. La estadística que presentó me parece verdadera y no la del otro. Y en definitiva, y hay otro que cree lo contrario y vale también para el otro. En definitiva es la gente la que decide. Los medios, yo entiendo que a veces en la vorágine de noticias y en lo de avivar el fuego del debate podés alimentar la confusión. Pero en definitiva es la que concluye la sociedad, ¿no? Sí, siempre tiene que ser así. La última decisión es además muy personal, muy íntima, si voy a apoyar a un candidato, cómo construyo mis ideas, mis valores, cómo elijo mi forma de vivir, siempre de la persona. Y ahora hablamos de las audiencias. Y eso es algo indiscutible. Yo lo planteo para que convivan ambas cosas, ¿no? Cómo tratar, que no es una regla, yo digamos no tengo una receta, pero sí plantear que es necesario que el periodismo en general, contribuya a que no haya confusión, orientando en base a estadísticas, en base a experiencias previas, en base a aportar elementos que permitan justamente al televidente poder tomar alguna decisión más razonada, digamos, no simplemente porque este debatió bien y este pareció más convincente, sino porque realmente la postura está apoyada en estadísticas que son confiables, mientras el otro quizá no, o porque quizá una postura es contradictoria consigo mismo respecto a algo que se dijo antes. No hay recetas, pero es algo, me parece, a construir porque lo que está pasando, y esto es muy importante, Daniel, y lo puedo apuntar, comentar, porque realmente es importante, porque tenemos que darnos cuenta, y ya hay estudios al respecto, y es que la gente empieza a cansarse, a saturarse de las noticias. Y entonces empieza a tomar la decisión explícita de dejar de consumir los medios de comunicación informativos. Y no porque haya mejores ofertas en Netflix, porque el primer discurso hace algunos años era: no, están cambiando los hábitos de consumo porque hay mejores ofertas, mejores narrativas, en otras plataformas, a partir de las nuevas tecnologías, etc. Pero no es eso únicamente. Esa es una razón, es un factor fundamental. Pero otro es que la gente está saturada. Y eso pasa sobre todo en la Argentina, que valdría la pena hacer estudios ya cuantitativos sobre el tema. También es difícil comportarse para el medio en esta coyuntura. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando en líneas generales, ¿no? Yo conducía un programa de televisión a la noche y ¿cómo haces con un programa de televisión de actualidad política? Lo empezás a producir al mediodía, a la mañana, los invitados, los temas que vas a tocar, lo empezás a armar. Esto hace 20 años atrás, al mediodía cerrabas un programa y tenías un programa a la noche. Hasta si lo podías grabar, lo grababas y lo dabas a la noche. Hoy la generación de noticias circula tan rápido por los clics, por lo que son los portales de noticias, circula tan rápido que tenés que vivir permanentemente al filo de cambiar el invitado, el tema, la temática, prepararte, armarlo, todo sobre la marcha, porque si no, quedás retrasado con la noticia. Digo, una noticia que entró al mediodía a las 10 de la noche ya es el siglo pasado. Es viejísima. Es viejísima. Bueno, eso en términos, digamos, Pero también, digo, un poco corporativa mi mirada. Claro. Es difícil también para el periodismo estar ahí cumpliendo con ese rol, ¿no? Es muy difícil, las rutinas son estresantes, hay que estar muy capacitado. Por eso cuando hablamos de ética periodística, por lo general, tratamos de explicar lo ideal y lo real, ¿no? Porque si no, muchas veces se hacía la crítica. Bueno, pero ustedes en ética nos enseñan cosas que después la vida real, como me decías, es muy diferente. Hace muchos años, por suerte, tomamos nota de esto y entonces enseñamos que el ideal es el horizonte hacia el cual caminar, pero que también eso, bueno, se cruza con lo real. Entonces, lo que nos queda ahí es el compromiso personal, Daniel. O sea, muchas veces los periodistas son personas, sí. ¿Se confunden? Sí. ¿Cuánto? A menudo, no sé si vale la pena cuantificarlo, pero a menudo, como cualquier persona en su trabajo, como uno en su propia vida, nos confundimos. Entonces, el problema no es confundirse, sino que el problema es cuando asumís ese error como algo habitual, como algo insuperable, como algo que, bueno, está ahí, es una pared que no podemos superar, o cuando no está tu compromiso personal por mejorar tu práctica periodística, pensando sobre todo en las audiencias, en tu servicio. Ahora, si ese compromiso está,
e implementamos este concepto de la mejora continua, bueno, con eso yo creo que es suficiente. Y eso además es muy valorado por las audiencias, ¿no? No sería ético de mi parte hacerte hablar tanto sin ofrecerte que te hidrates un poco. Y te invito a una breve pausa. Dale. Bárbaro. Volvemos en un par de minutos. Seguimos en primer plano hablando con Mariano Ure. Estamos hablando de... La idea era hablar de la ética en el periodismo. Él es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica, pero periodistas los dos terminamos hablando sobre la realidad de del periodismo y de los medios de comunicación, ¿no? Que están bastante castigados hoy en la mirada social. Tengo que decirlo, es una profesión que hoy está muy observada y ya dimos cuenta por qué. Y hablamos del comportamiento ético que siempre tenemos que mantener, porque también depende de nosotros como profesionales. Te voy a llevar a un tema que es atractivo desde el punto de vista periodístico, es trágico, es horrible, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Hay guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este es un gran título de La Nación. Desde la Segunda Guerra Mundial volvía a haber guerra en Europa. Hubo un conflicto étnico cuando fue la guerra de los Balcanes, pero que un país invada a otro no sucedía desde ese entonces. Hoy sucede en Europa con la invasión de Rusia y Ucrania. El periodismo está cubriendo de todo el mundo esa guerra donde hay muertes civiles, hay violaciones a los derechos humanos, hay secuestro de personas. Ahí es donde se ve la fibra del periodismo en cuanto a... Ahí no podés dejar pasar, hacer la vista grosa con algo. Ahí no podés decir, bueno, a esto le doy menos relevancia, me quedo acá. Tenés que contar todo. Sí, hay que contar todo. La función ahí del periodismo es clave para que todo el mundo conozca lo que sucede, sobre todo para que después... Porque el conflicto, por supuesto, no fue solamente... No sigue siendo entre dos países, sino entre... Es un conflicto global. Entonces, para que podamos entender el alcance, lo trágico, realmente... Los periodistas de guerra que van son héroes, podríamos decir también, ¿no? Su compromiso por la verdad, por dar cuenta del drama humano que se vive en las guerras, es muy importante. Lo que hemos visto en este caso, en la cobertura de la guerra, es también que el periodismo ya está como más experimentado también en la manipulación de la información, porque siempre lo que sucede es que la información de un país y de la otra parte en los conflictos bélicos siempre suele ser sesgada, adrede. O sea, bueno, por supuesto en un conflicto bélico ni hablar, ¿no? Que viene sesgada, pero el periodismo ya puede olfatear la contaminación de esa información que sabe que viene manipulada. Exactamente, lo olfatea. Y hubo unos muy buenos casos en esta cobertura, y es que los medios, los periodistas decían, esta información fue provista por... ¿no? Y entonces te decía la fuente, fue provista por un video de las Fuerzas Armadas ucranianas derribando, por ejemplo, el helicóptero ruso. Porque de alguna manera se olfateaba que podía ser un caso y no muchos, y que también al plantearlo de esa manera podía ser una herramienta de las Fuerzas Armadas ucranianas para desalentar a las fuerzas contrarias, etc., ¿no? Entonces ahí fue muy interesante cómo se dio esta astucia, que eso lo da la experiencia profesional, ¿no? De poder olfatear cuando algo está sesgado y puede agregar confusión al público. La televisión rusa, por ejemplo, la televisión estatal rusa es muy poderosa. De hecho, no solo muy poderosa dentro de Rusia, sino en el mundo. Exporta a Putin, si querés, te lo digo en esos términos, tiene canales locales o transmisiones locales en distintos países, incluso en la Argentina. Y hemos visto algunos videos de la guerra transmitidos por la televisión rusa que eran absolutamente parciales. Digo, te das cuenta como espectador, pero eso circula en el mundo y tiene millones de views, si querés, la gente lo sigue viendo. Digo, sí. Digo, para ahí nosotros podemos reparar, ojo que esta es la televisión estatal rusa, pero mi tía Angelita por ahí está en su casa y ve, uy, mirá lo que dice la televisión. El desafío es enseñarle a la tía Angelita, enseñarle a todos los que más podamos que la información es construida a veces con muchos intereses, y entonces por lo menos advertirle. Esta imagen fue provista porque pasaba, yo viví justo en la invasión a Irak, en la época de Bush, sí. Yo estaba viviendo en Italia y era muy interesante
cómo presentaba la información la televisión pública italiana, cómo la presentaba la norteamericana y la argentina, ¿no? Y acá se veía en la Argentina que había menos compromiso político, imágenes crueles y de víctimas civiles, de inocentes, que no mostraban, en otros lugares. Primer mundo. En el primer mundo, claro. Y además incluso cómo se nombraba, por ejemplo, a los soldados, porque si los soldados eran de paz, entonces no eran soldados invasores. Entonces se juega mucho también en la forma de presentar en los conflictos así tan relevantes, internacionales, bélicos, ¿no? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Saddam Hussein eran presentadas como terroristas, no como fuerzas, digamos, de resistencia de la ocupación. Claro, sí. Más imagínate en Italia, con la resistencia al régimen nazi, ¿no? Lo que implica ser, ¿no?, la resistencia en Italia. Si la resistencia eran las fuerzas de Saddam Hussein, digamos, las oficiales en ese país en esa época, entonces los soldados no eran de paz, sino que eran soldados invasores. Entonces hay mucho juego siempre político detrás de la definición de las palabras, de la selección de las imágenes. Lo que nos queda como compromiso siempre para ofrecer realmente un gran servicio a las audiencias, a la sociedad, es por lo menos las herramientas que tenemos en el periodismo, es advertirles. Poder deconstruir, dar herramientas para que pueda el público tener su propia posición, que puede ser variada porque somos todos diferentes, pero por lo menos darles herramientas y hacer esa advertencia que le hicieron bien en esta cobertura entre Ucrania y Rusia. Recién nombraste la televisión pública en Italia. Esto es un tema muy interesante cuando se habla de ética periodística sobre los medios de comunicación públicos que existen en todos los países, pero a lo mejor en algunos países están administrados, manipulados por el gobierno de turno, y en otros países no. Digo, vos ves lo que es la televisión española o ves lo que es la RAI en Italia, y ahora funciona como medios independientes. ¿Viste la serie Borgen? No sé si llegaste a ver algunos capítulos. No la vi esa. Bueno, Borgen, esto sucede en Dinamarca, básicamente todos los conflictos que suceden en el palacio son denunciados el periodismo tiene un rol en la trama de la serie, el periodismo juega un rol importante. Entra y sale de una manera porque investiga, porque pregunta, porque averigua, y es un canal público que está investigando quizás al gobierno o desconfía del propio gobierno de turno. Y lo hace un canal público. Digo, eso acá en nuestro país, a nivel nacional, se dejó de ver eso. Sí, en general en América Latina hay muy poca independencia de la televisión pública. Te doy la Televisión Nacional de Chile. Bueno, es el único ejemplo Es un buen citado, ejemplo por lo general. de sí. independencia. El único, pero las restantes no. Ya esto, digamos, es algo que se sabe mucho y siempre se pone como ejemplo a la NPR de los Estados Unidos y también a la BBC como grandes ejemplos. Nada es perfecto. La televisión italiana pública no es perfecta. Sin embargo, lo que podemos esperar, idealmente por lo menos, y siempre mirar otros ejemplos positivos que nos inspiren para tratar de transformar nuestra propia realidad y mejorarla, y es que lo que podemos esperar de una televisión pública es que realmente sea equilibrada, que dé lugar a las distintas voces y que no sea una herramienta del gobierno. Pero yo no solo lo digo por Canal 7, porque uno piensa en televisión pública, piensa en eso. En todas las provincias hay un canal público y los manejan los gobernadores de turno. Y ese canal público es de televisión abierta que llega... nosotros no lo vemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero cada provincia tiene su propio canal, que tiene un noticiero, que tiene periodistas. Y a veces es básicamente, bajan la información, terminan siendo house organ del gobierno de turno. Las provincias viven una situación un poquito más complicada. Eso, claro. Hay FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, tiene un monitoreo de la libertad de expresión y ellos tienen varios casos registrados respecto de la dificultad para ejercer la independencia periodística, sobre todo en las provincias, cuando tus fuentes de ingresos están más limitadas y más cercanas al gobierno, ¿no? Entonces la incidencia del gobierno provincial sobre los medios, también los medios comerciales independientes... Sí, claro, por la pauta. Ahí entra lo que te decía antes. Claro. Hay medios provinciales que viven de la pauta del gobierno provincial. Exacto. Y nos queda el desafío de seguir trabajando. De seguir laburando. Y hablando de eso, del desafío de seguir trabajando, con el crecimiento de la inteligencia artificial, que está muy en auge, que conocemos poco, pero va a pasar lo mismo que pasó con Internet. Cuando lo terminamos de conocer ya nos invadió y estamos todos metidos en eso. ¿Podemos quedarnos sin laburo los periodistas? Es un ¿Nos gran puede tema. reemplazar?
Es un gran tema, está generando mucho temor porque sobre inteligencia artificial se viene trabajando hace muchos años, Sí. pero apareció en los medios como si hubiera aparecido, digamos, hacia fines del año pasado, ¿no? Y ahora va a invadir, va a transformar nuestra cultura. Empezaron a aparecer muchas posturas, algunas podríamos decir apocalípticas, otras más bien Pero integradas. ¿por qué la inteligencia artificial podría quedarse con el rol del periodismo? Y ahí aparece ¿Cómo lo haría? justamente estas posturas, digamos, más temerosas que dice, bueno, pero ¿para qué vamos a tener un periodista que escriba, bueno, en la producción, por ejemplo, que escribe los guiones? Vos le preguntás al ChatGPT y te puede dar las preguntas para una entrevista. Igual a veces el chat de GPT se nutre de sitios no confiables y termina diciendo todavía es inexacto. No es que funciona de manera perfecta. Claro, todavía. Claro, pero esperemos todavía. un tiempo más. Sí. Entonces ahí aparece mucho un temor. Lo que siempre decimos es que no hay que temerle a las nuevas tecnologías. Lo que tenemos que No, porque hacer es aprender. también esa nueva tecnología, como decíamos recién, el chat de GPT va a buscar información para desarrollarla, para administrarla. ¿Y quién genera esa información? Bueno, la generan otros proveedores de información en la web, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, sin el temor, aprovecharlas hoy como herramientas, ver qué nos dicen, cómo las podemos, y sobre todo después decirle al público si nosotros, porque hay ya algunas noticias que no lo sabemos, pero que se están publicando con inteligencia artificial. Un pequeño ejemplo. A ver. Algunos periódicos online van actualizando la cotización del dólar. ¿Quién lo hace? ¿Un periodista? No, hay una plantilla ya establecida. Y después lo que va cambiando es el dato de la cotización. Y lo hace un bot, inteligencia artificial. Sí. Automatización. Digamos, no es un periodista que lo hace. Entonces, hay cosas que realmente va a poder hacer muy bien la inteligencia artificial. Lo que corresponde, otra vez, volviendo al principio de la honestidad, es decirlo a los públicos. Porque hoy no sabemos que está sucediendo eso. No hay que tenerle miedo a la tecnología, pero te pregunto si los medios tradicionales, el diario papel prácticamente lo leemos más con romanticismo. Bueno, hay mucha gente que lo compra, se venden diarios papeles en Argentina. De hecho, Argentina siempre se caracterizó por una circulación muy alta de diario papel de acuerdo a su cantidad de habitantes, ¿no? Yo recuerdo que en un congreso que hizo el Grupo Clarín en el año 2000, hablaba con un editor de un periódico mexicano que le contábamos que en Argentina, en el año 2000, los domingos circulaban entre Clarín, La Nación, Página 12 y los diarios, La Voz del Interior, La Capital, los diarios más importantes, circulaban 7 millones de diarios los domingos, de diarios papel. Y para una población que en ese momento no llegaba a 40 en Argentina. Y para México era una enormidad, porque la gente no compraba diario. México prefería la televisión para informarse. Bueno, igual, de todas maneras, el diario papel está quedando rezagado por los sitios online. Los portales, los medios se adaptaron a eso. Este formato de la televisión, el de la radio, que también forman parte de los medios tradicionales, ¿estamos quedando relegados por la inteligencia artificial, por el avance de las nuevas tecnologías? Bueno, ningún medio reemplaza a otro. Lo que sí es que tendremos que ir viendo de qué manera lo hacemos más atractivo. Eso seguro. Nuevas narrativas, ensayar, de qué manera nos vinculamos con los públicos, estar cercanos. Pero vos me dijiste recién que la gente se está cansando y está abandonando lentamente, por ejemplo, los sitios, los canales informativos. Me refería a cierto tipo de contenidos especialmente. Sí. Sobre todo cuando nos referimos podríamos caracterizarlo de esta manera, a la infoxicación. ¿Te acuerdas que cuando en la pandemia teníamos tantas posturas respecto de si tomabas algo te hacía bien y que en cambio tenías que hacer tal cosa y había datos como muy cómo te contagiabas, que después la OMS empezó a decir, bueno, que hay noticias, digamos, engañosas al respecto y que había un exceso informativo que generaba cierta confusión. Bueno, ¿a qué me refería? A que hay cierta infoxicación, y lo digo adrede como si fuera una intoxicación en base a la información, sobre todo con ciertas noticias más de tipo político. Con este cansancio con el tema de la grieta y con las malas noticias que aparecen de un lado y de otro. Porque además la política, el discurso político, no sé si volvemos al tema anterior, pero bueno, me quedo ahí un minuto. Pero el tema de la pandemia es muy bueno que lo tocaste. Es muy interesante. Y vos sabés que estratégicamente la comunicación política trabaja así, sobre el miedo. Lo hacen todos. Lo hacen en Argentina, lo hacen los consultores de una parte y de la otra. ¿Cómo configuran su propio público en base al miedo? Si vos votás tal postura, lo estamos viendo en los discursos públicos de estos días. Si votás a tal candidato va a pasar tal cosa, pero basado en el temor. Mirá que la Argentina se va a ir al desastre si votás a tal. Y el otro te dice lo mismo. Mirá que nos vamos a ir a tal otro desastre si votás al otro. Entonces, en la medida en que el periodismo político
reproduce los discursos públicos que están estratégicamente elaborados de esa manera, también genera malestar en el público. ¿Por qué? Porque genera temor. ¿Y cómo podés vivir con temor? Temor a salir a la calle, temor a que vas a perder el trabajo, temor a que la Argentina exagera, ¿no? Va a desaparecer como país, o que no tiene futuro, que los jóvenes el único futuro es irse del país, etcétera, ¿no? Entonces me refería a la infoxicación de eso, ¿no? Al hartazgo, no tanto del formato en sí mismo, sino de ciertos contenidos que la gente dice. Yo lo he preguntado así, digamos, a gente cercana y no tan cercana. No es una estadística, pero sí les pregunto, ¿cómo haces para sobrevivir o para sobrellevar estos momentos tan difíciles? Y la gente me responde, unos y otros, llamativamente, me llama la atención, dicen, apago la televisión, no la miro más. Es la única forma que tienen de cargar energías para poder levantarse el lunes y seguir con su vida. Vos sabés que nos olvidamos, o ahora en la parte final del programa lo podemos abordar, la gente se cansó de la pandemia. No solo porque se intoxicó de información, también se cansó porque, bueno, lo doloroso que fue y por las malas decisiones que se tomaron en la administración de esa pandemia en muchos lugares del mundo, en este país, y por otras cosas. Yo podría decir al vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos, que, bueno, de alguna manera la gente se cansó también de esas cosas. Y le cuesta, a mí me pasa, mi programa de radio, me pasa que a veces tengo ganas de retomar charlas con médicos infectólogos y preguntarle, bueno, ¿qué cambió después de la pandemia? ¿Cambiaron nuestras costumbres? Y mis productores me dicen, la gente no quiere escuchar de la pandemia, quiere dejar atrás eso, ¿no? Y ahora te aprovecho a vos, que a vos no te vas a poder escapar. Ahí sí se jugó mucho el tema de la ética en la pandemia, ¿no? Porque había tanta información cruzada, uno trataba de manejar la información oficial, que era la del Ministerio de Salud, pero cuando el Ministerio de Salud perdió credibilidad ante la sociedad, empezó a circular otro tipo de información que era independiente, y ahí también es responsabilidad de las autoridades, porque perder credibilidad en el medio de la pandemia, como perdió el Ministerio de Salud, es responsabilidad de ellos, política y sanitaria, si querés. Pero después la información independiente era muy contradictoria entre una y otra. Sí, yo creo, Daniel, que hicimos lo que pudimos, ¿no? Durante la pandemia se sabía poco, y los periodistas. Al principio, el primer año, el segundo año no sé si se sabía tan. Creo que cuando llegaron las vacunas, me parece que ahí pudimos haber sido un poco más. Ahí se empezó a cargar de sesgo las determinaciones, ¿no? Escuelas abiertas sí, escuelas abiertas no. Había ejemplos en el mundo que te mostraban que sí. Claro, también eso había que claro. contarlo, ¿no? Ahora, ya no era sobre el tema de la pandemia, sino las consecuencias. exactamente, o cuando se cruzaba la política, sobre el tema de las escuelas que recién mencionabas, o sobre otras cuestiones, si abríamos la economía o no. Pero por lo general yo he visto, siempre hay cuestiones criticables, ¿no? Pero un buen desempeño del periodismo en ese sentido. Es más, hubo muy buenos ejemplos cuando estábamos realmente saturados y bueno, y tuvo consecuencias en salud mental importantes que a veces un poco hasta minimizadas, ¿no? El tema del encierro. Hubo buenos ejemplos de periodistas y de programas donde trataban de dar ánimo, esperanza, no solamente las noticias negativas o los datos estadísticos de cuántos muertos, cuántos infectados, sino también de, bueno, lo vamos a superar, tenemos que ser pacientes. Así que yo creo que en ese sentido hubo un buen trato del periodismo, salvo cuando se cruzaban otros intereses, ¿no? Claro, pero también te pasaba que la gente estaba asustada y quería creer o tampoco quería escuchar voces alarmantes. Me pasó en primera persona. Me acuerdo cuando presentan la vacuna Sputnik V, el gobierno, le preguntan, estaba el presidente y el ministro de Salud, y le preguntan si los adultos mayores de 65 se podían vacunar. Y el gobierno dice sí, está autorizada para todos. Yo había ingresado al portal, al sábado ingreso al portal del Ministerio de Salud de Rusia y decía que se vacunaba gente hasta 60 años. Di esta noticia y lo primero que recibí fue antivacunas. No soy antivacuna, pero antivacunas. El lunes, a la mañana, aparece una conferencia de prensa de Putin donde le preguntan si se vacunó y dice, no, tengo 68 y no puedo vacunar porque está hasta los 60. Y eso se le volvió a contar al gobierno que el viernes había dicho que sí. O sea, como que o estaban mintiendo o desconocían ese dato. Entonces, también vos te pones en consideración frente al público. O sea, la gente te puede castigar y decir, che, ahora que tenemos vacuna me venís a dar algo que no es verdad solo para criticar. Y yo lo que estaba contando era que en el portal del Ministerio de Salud de Rusia no estaba autorizada para ese grupo etario. Y después fue confirmado. Pero en el medio te comes un desgaste.
Sí, porque hay mucho prejuicio y porque, bueno, en las redes sobre todo se critica muchísimo. Creo que el periodista tiene que saberlo, los que ingresan a la profesión, que eso va a suceder. Y pasa muchísimo actualmente también, Daniel, con quienes entrevistan a ciertos políticos, Sí. que también hay quienes los critican de parte de las audiencias porque Sí. le está haciendo el juego al otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que eso va a suceder siempre, es parte del No, entorno. sí, seguro, Y seguro. creo que mientras uno tenga ese compromiso con el público de hacer cierto bien, de ofrecer información que le permita al otro emanciparse, ser más fuerte, más autónomo, creo que uno tiene que seguir. Además, como siempre también sigue siendo la función del periodismo, es, como dabas el ejemplo, es poner sobre la mesa lo que quiere estar oculto, ¿no? Y eso siempre es una gran función. Por más que duela. Por más que duela. Y ahí después está el pulso y la experiencia de ver qué la gente quiere saber y qué la gente necesita saber. Ese es un debate eterno que nunca va a estar saldado, ¿no? Porque no es un 50 y 50, digamos, mitades. Pero bueno, sí, es verdad que tenemos que estar cerca del público a ver qué es lo que quiere saber y si ya está cansado del tema por ejemplo, bueno, médicos y de infecciones, entonces no dárselo demasiado, pero si el tema es relevante, entonces también ofrecer esa información. Es un juego que, bueno, se va saldando un poco en base a la experiencia de cada periodista. Mariano, me gustó mucho esta charla, ¿eh? Muy Un interesante. placer. Gracias por tu visita. Un placer, gracias. Nos vamos, ¿eh? La próxima nos reencontramos en esto que es En Primer Plano. Chao.